de Kristallnacht, también llamado Programa en la que fueron saqueadas y destrozadas más de 8,000 tiendas y almacenes de judíos, así como sus hogares. Aproximadamente 1,668 sinagogas, prácticamente todas las que habían en Alemania, fueron incendiadas previo a saqueo, así como muchos cementerios judíos en manos de civiles y las tropas de asalto fueron destruidas con masas, dejando las calles cubiertas de ventanas y vitrinas destrozadas. De ahí el origen del nombre, la noche de los cristales rotos. Centenares de judíos fueron golpeados hasta la muerte. 30,000 hombres judíos fueron llevados a campos de concentración en la ciudad de Leópolis. Los nacionalistas ucranianos organizaron 2 grandes pogromos en junio de 1941, en la que alrededor de 6,000 judíos fueron asesinados. En Lituania, grupos de milicias antisoviéticas comenzaron los pogromos contra los judíos entre el 25 y 26 de julio de 1941, antes incluso que llegaran las fuerzas nazis, masacrando a cerca de 3,800 judíos y la quema de sinagogas y comercios de los judíos. En Rumania, el 27 de junio de 1941, tuvo lugar el pogromo de Iași, que causó por lo menos 4,000 muertos, de un total de casi 15,000 judíos que residían en la ciudad, tras haber sido acusados de haber hecho señas a los aviones soviéticos. La población judía fue detenida, torturada y asesinada por ciudadanos, policías y oficiales militares rumanos. Las subsiguientes deportaciones realizadas en trenes en pésimas condiciones elevarían la cifra hasta un total de 13,266 muertos. En diciembre de 1941, Adolfo Hitler resolvió el completo exterminio de los judíos europeos. En enero de 1942, durante la conferencia de Worms, varios líderes nazis discutieron los detalles de la solución final al problema de judíos. Entrojonsung del Dutefrank, así se llama, ¿verdad? Joseph Buller instó a Reinhard Richter a proceder a la solución final en el gobierno general de los territorios polacos ocupados. Fue así como que comenzaron a deportar a la población de los judíos a los guetos, ¿verdad? Sistemáticamente, de todos los territorios ocupados a los 7 campamentos designados como Vergeltungslager o campos de exterminios: Auschwitz, Belzec, Chelmont, Handaknek, Mali, Trostenstedt, Sobibor y Treblinka II. En el análisis publicado en 1978, Anotaciones sobre Hitler, por Sebastian Hafner, confirma que Hitler, a partir de diciembre de 1941, aceptó el fracaso de su objetivo de dominar Europa para siempre por su declaración de guerra contra los Estados Unidos, pero su retirada y la aparente calma de entonces fue sostenida por la persecución de su segundo objetivo, el total exterminio de los judíos. Mientras la maquinaria de guerra nazi tambaleaba en los últimos años de la guerra, precisó sus recursos militares tales como combustible, transporte, municiones, soldados y recursos industriales estaban siendo desviados lejos de la guerra hacia los campos de la muerte. Al finalizar la guerra, gran parte de la población judía de Europa había sido asesinada durante el Holocausto. Polonia, el hogar de la mayor comunidad judía del mundo antes de la guerra, acabó con más del 90% de su población judía, alrededor de 3 millones de judíos exterminados. Grecia, Yugoslavia, Hungría, Lituania, Bohemia, Países Bajos, Eslovaquia y Letonia culminaron el periodo de la guerra con más del 70% de su población judía aniquilada. Bélgica, Rumania, Luxemburgo, Noruega y Estonia perdieron alrededor de la mitad de su población judía. La Unión Soviética, más de 1/3 de sus judíos, e incluso países como Francia e Italia han visto en torno de la 1/4 parte de su población judía muerta. Hermanos, es una tristeza lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se tienen archivos,
se tienen, ¿verdad?, ahí esa información acerca de la Segunda Guerra Mundial. El problema, hermanos, es que la gente no quiere reconocer, la gente no quiere entender que realmente hubo realmente ese holocausto, y que sus fuerzas en contra de los judíos es letal, y fue realmente su odio, su rencor, su manera de pensar es en contra de los judíos, ¿verdad?, de los nazis en contra de los judíos, y fue una situación realmente deplorable. Pero, hermanos, como decía el hermano Hugo Martínez, hay gente que ahorita no cree en el holocausto, hay gente que están levantándose, muchachos que son los neonazis. Una de las situaciones es que, como decía Israel, y que tienen sus comerciales, sus cortos, ¿verdad?, también sus spots, de que nunca más suceda esto. Y esto, ¿verdad?, ya no le tienen miedo a esos grupos, ¿verdad?, minoritarios acerca de los nazis, sino que ahora sus fuerzas están, ¿verdad?, es para proteger a su gente. Israel realmente no es un país conflictivo en contra de los árabes. Ellos están bien, y si les dan su pedazo de tierra, ellos están contentos, ellos están felices. La situación es que los árabes, los musulmanes, quieren a fuerza apoderarse de esas tierras. Pero dice los judíos, no más esto, y hablando acerca del holocausto. ¿Cómo le diría? Que Israel protege a su gente estando en cualquiera de los países. Hay veces que, hermanos, los estadounidenses protegen a su gente estando en los diferentes países, sí, pero aquí, hermanos, con los judíos es como una amistad, es más fuerte, porque aún si hay un grupo de judíos que se quieren ir a Israel y no tienen la economía, el gobierno israelí les paga de donde ellos están para que vuelen hacia su país y puedan estar ahí permaneciendo, hermanos. Es una situación que un país en el cual sufrió bastante y sufrió muchísimo, pero aún así, ¿verdad? Ellos se pudieron superar esa crisis, poderse levantar y poder tomar ahora sí que el cauce de sus vidas en sus manos. Y pues bueno, hermanos, vamos a ver acerca de la independencia. Ya entendimos, hermanos, acerca de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que pasó, ¿verdad?, la primera noche en la cual se le nombró como la noche de los cristales rotos. Entonces, ¿verdad?, ahí es donde empezaron a surgir la matanza en contra de los judíos, y más de 6 millones fueron exterminados en un sitio, hermanos, porque en otros sitios, ¿verdad?, en diferentes lugares fueron exterminados 3,000, 1,000, 2,000, hasta la mitad de la población, el 90%, ya lo estuvimos viendo en este breve resumen, y es algo realmente muy triste, hermanos. Pero ahora vamos a ver acerca de la independencia, puesto que si usted se da cuenta, dice ciertamente en 1945, ¿verdad?, el 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. Eso es de los alemanes, ¿verdad? Y bueno, Hitler se suicidó el 30 de abril de ese mismo año. Ahora, esto es en mayo, del 9 de mayo, rendición de Alemania, y el 2 de septiembre de ese mismo año fue la rendición de Japón. ¿Se da cuenta, hermanos? Ok, en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de 1945. Después viene entonces y retoman, ¿verdad?, lo que sería la declaración de independencia, y es lo cual vamos a ver de quién se independizaron y cómo fue esta situación de esta nación. Según lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez.
Realmente nació una nación en un día. Y es esto, dice, la declaración de la independencia de Israel. Tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. ¿Se acuerda? El 9 de mayo de 1945 fue la rendición de Alemania, ¿verdad? Y el 2 de septiembre la rendición de Japón. Ahora, se da cuenta del 9 al 14 de mayo, ¿cuántos días son? Y bueno, obviamente no fue del mismo año, tuvieron que pasar 3 años, pero en 1948, el 14 de mayo, en el Museo de Arte de Tel Aviv, en el número 16 del Boulevard Rothschild, coincidió con la finalización legal del mandato británico de Palestina, la añorada tierra de Israel. Eretz Israel, de los judíos. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y el otro judío. Aceptado por la comunidad judía, aunque rechazado por la comunidad árabe, pero de todas maneras se tuvo que dar. La fecha programada por los británicos para la expiración de su mandato, el día 15 a las 0 horas, coincidía con el Shabbat, de modo que las autoridades judías decidieron acelerar la ceremonia oficial a las 4 de la tarde del viernes 14, 8 horas antes de que el alto comisionario Cunningham abandonara el puerto de Haifa junto con las últimas autoridades británicas. La ceremonia fue organizada con prisa y sin boato, en un modesto salón bajo un retrato de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, flanqueados por 2 largas banderas blanquiazules con las estrellas de David. Participaron las autoridades judías, alcaldes, líderes políticos y religiosos, intelectuales y periodistas que pudieron llegar a Tel Aviv. En total unos 350 personas, ya que Jerusalén se encontraba en esos momentos cercada por las tropas profesionales y bien equipadas de las legiones árabes, tras Jordania, ya a las puertas de la ciudad vieja en el marco de la guerra civil. La histórica declaración de carácter estrictamente laico, pero dice ahí que estableció un vínculo con la cultura y la historia de los antepasados judíos, fue leída por David Ben Gurión y comenzaba así. Ahora, hermanos, un tiempo. Ben Gurión, hermanos, David Ben Gurión, él fue uno antes, ¿verdad?, del que está ahorita en el curso de este presidente de ahí de Israel. El primer ministro es Benjamín Netanyahu, en el cual es donde se anuncian más en las noticias, lo vemos en el internet, lo subo en las páginas, ¿verdad?, del Facebook. Entonces, hermano, el presidente, uno antes, ¿verdad?, fue David Ben Gurión, y fue un hombre en el cual fue alabado por sus proezas allá en Israel. Es muy querido, a pesar de todo lo que ha pasado, es muy querido este hombre, ¿verdad? Dice, Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano. Aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales, dijo Ben Gurión. A continuación fue mencionado con rapidez los hitos que habían atravesado el pueblo judío en su historia reciente, recordando el largo exilio y el moderno Yishush, sin olvidarse de evocar al Herzl, a la declaración Balfour, el Holocausto y el voto favorable de la ONU. Se afirmaba que el nuevo Estado se basaría en los principios de libertad, justicia y paz, abierto a la migración de todos los judíos del mundo, reclama la solidaridad de la diáspora y garantizando la igualdad de derechos y libertades para todos sus ciudadanos, sin distinción. Solicitaba también ser admitido en la ONU e invitaba a los vecinos árabes a convivir en paz y buena vecindad con ayuda y cooperación mutua. Acababa proclamando, ¿verdad?, en virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío, así como las resoluciones de las Naciones Unidas, un Estado judío en Palestina que llevará el nombre de Estado de Israel. Por medio de la palabra bíblica, roca de Israel,
Tesur y Israel, para evitar mencionar a Dios en un texto político, la declaración concluía con estas palabras. Escuche bien esto, hermanos, esto está interesante. Dice: